sostenible y estará presidido por el señor Ramón Campanera Alcázar, vicedecano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Cataluña, ingeniero técnico de Obras Públicas y graduado en Ingeniería Civil. Este bloque tendrá como ponentes al señor Juan Miguel Martínez Orozco. Señora Isabel Hernández Cardona, por favor, ¿podría subir? Fantástico. Todavía esperaremos un momento. El señor Xavier Segura Grau, el señor Jordi Bornanova Reixart y el señor Luis Pozo Lama, a los que solicito que suban al estrado, por favor. Això mateix. ¿Se sent bé? ¿Se oye bien? Bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo, aunque falte una persona, la incorporaremos en tiempo real, así no coartamos el tiempo de nadie y podemos empezar ya. Vamos a empezar con Juan Miguel Martínez Orozco. Es de destacar los extensos currículums que tengo de los 5 ponentes y de las 2 personas que van a leer las comunicaciones, pero por no excederme en los tiempos y daros más tiempo a vosotros para que podáis hablar. Juan Miguel Martínez Orozco, le tengo aquí a mi lado, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de Evaluación de Impacto Ambiental de la Universidad Europea de Madrid y coordinador del área de conocimiento de Medio Ambiente y Territorio. Ha sido consultor miembro de la red del Centro Europeo de Evaluación de Impacto Ambiental y actualmente delegado territorial por Madrid de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin más, Juan Miguel, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Buen día, buenos días. Agradezco la oportunidad que me ofrece el Congreso de poder hablar de un tema que tiene una importancia creciente, que está teniendo una importancia creciente en el ámbito municipal, como es el problema del ruido. Y es sobre esa temática sobre la que versa mi ponencia. Bueno, el título de la ponencia es el que ven, problemática de la contaminación acústica en entornos urbanos. Voy a tratar de hacer un repaso rápido, considerando los tiempos de los que disponemos, a cuál es la situación a día de hoy, no solo en las grandes ciudades españolas, sino en general el problema en el conjunto de Europa. Lo que tenemos fundamentalmente procede de esta directiva sobre el ruido ambiental, que tiene ya 12 años, que nos establece el marco mínimo común en el que deberíamos movernos todos los países de la Unión Europea. Su objetivo fundamental era el de normalizar la enorme diversidad de planteamientos que había tanto para evaluar el ruido como para gestionarlo. Por concretar los aspectos fundamentales que en relación con lo que voy a tratar después recoge esta directiva, habla de qué aspectos deben evaluarse, establece unos indicadores para el día, la tarde, la noche y ese índice diario que aparece ahí, el EDEN, también dónde debe evaluarse, las principales fuentes de ruido, como son las grandes infraestructuras de transporte, las zonas industriales y también el ruido en aglomeraciones urbanas, que es la que de todas tiene más sentido en el contexto de este congreso. También cómo debe hacerse la evaluación, bien mediante mediciones o lo que ha sido mucho más común mediante la aplicación de modelos en ausencia de infraestructura suficiente para poder medir la realidad acústica de un determinado lugar. ¿Qué
qué calidad acústica, que quedará de la mano de cada uno de los Estados miembros, y cómo debe actuarse. Es especialmente precisa en relación con la comunicación que debe hacerse a los ciudadanos, también con la comunicación que se debe hacer a la Comisión Europea, y también la esencia de lo que deben ser los planes de acción contra el ruido en el conjunto de Europa. Esto debería llevarnos a la situación de, bueno, pues tenemos un marco común suficiente para que entre todos los estados de la Unión nos entendamos en este contexto, y lo cierto es que la realidad a día de hoy sigue siendo que no estamos haciendo las cosas de la misma manera. El problema del ruido es bastante más complejo de las aspiraciones muy loables que presentaba la directiva y las legislaciones nacionales y autonómicas que a partir de ellas se han ido dictando en toda Europa, autonómicas o regionales, que se han ido estableciendo en toda Europa. Pero lo cierto es que todavía nos queda mucho por aprender. Hay ejemplos como estos que aparecen aquí de resultados en modelizaciones en las que en función de los parámetros de entrada podemos hacerle decir a los resultados del modelo poco menos que lo que nos parezca. Este es un ejemplo bien claro, ¿no?, de cómo, sobre la base de dos planteamientos diferentes, el de la derecha del Ministerio de Fomento, el de la izquierda de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Fomento, el de la izquierda de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea, pues los resultados son manifiestamente distintos y en términos de población afectada arrojan diferencias de 10, 12, 15, 20 y, como este caso, 27% en una localidad concreta de Madrid, muy cercana al campus donde yo imparto docencia, de un 27% de la población afectada, cifra que no es, entiendo, asumible o aceptable de ningún modo. ¿Qué sabemos? Además de que todavía nos queda bastante para conocer y entender cómo medir y cómo evaluar debidamente el ruido, nos queda también mucho por saber en consecuencia de cómo de grave y cómo de grande es el problema en Europa y en las grandes ciudades españolas también, pero de manera generalizada en Europa. Bueno, pues lo que vamos sabiendo es que conforme tenemos mayor evidencia, la exposición de la población en grandes aglomeraciones urbanas es creciente. De aquellos primeros datos que hablaban de un 20%, a mediados de la década de los 90, estamos ya en una cifra del 40%, de acuerdo con los resultados, los primeros resultados que arrojó esa Directiva 2002, esa primera comunicación que se tuvo que hacer durante la década pasada a la Comisión Europea, y lo que sabemos a día de hoy es que la cifra es creciente. Todavía no hay una estadística publicada, comunicada por parte de la Comisión a propósito de estas cuestiones, pero sabemos que es creciente porque, bueno, cualquiera de nosotros puede tener acceso, de hecho, a los datos que han presentado cada uno de los ayuntamientos, cada una de las comunidades autónomas, cada uno de los estados de toda Europa, a través de un observatorio del que dispone la Comisión Europea, y lo que puedo decir es que mero tanteo, buscando en las innumerables hojas de Excel que presentan ese observatorio, pues es un incremento de la gravedad de este problema. Causa fundamental, la carretera. El tráfico rodado es, con enorme diferencia, la causa fundamental del ruido en las grandes aglomeraciones. El problema no solo es creciente en términos de población afectada, de exposición al ruido, sino que vamos conociendo también que estamos probablemente ante un problema de salud pública. Esta gráfica procede de un estudio que hizo la Agencia Europea de Medio Ambiente hace 4 años, en el que puso al día los conocimientos que había sobre patologías, enfermedades, alteraciones en general producidas por el ruido. Y aplicando una metodología que se llama DALY, que no soy capaz de describirla, es una metodología que se me escapa, en fin, eso yo entiendo que un epidemiólogo, un médico, estará en mejores condiciones de explicarla, pero lo cierto es que mediante una metodología que lo que hace es cuantificar la pérdida de años de vida como consecuencia de la exposición a distintas fuentes de contaminación ambiental, pues llegó a la conclusión de que en Europa se estaba perdiendo en años de vida de los ciudadanos europeos, pues una cifra que puede estar entre los 20.000 y 30.000 años de vida al año. Cifra que no sé si nos podemos permitir de nuevo, ¿no?
Es una metodología que, si se quiere, no tiene pues todo el rigor que uno que uno esperaría que pudiera tener en términos de la cuantificación que se hace. Yo, sinceramente, no he sido capaz de escarbar en los detalles de esa cuantificación, pero sí en su valor comparativo. Y cuando uno ve esta gráfica y observa que está por delante de otros agentes de contaminación, como pueda ser la exposición a determinados factores carcinogénicos, al ozono, etcétera, o al radón en el interior de las viviendas, pues uno se queda verdaderamente sorprendido. Estaríamos hablando de que es una de las principales causas de pérdida de calidad de vida, y no solo eso, sino una de las principales patologías que está afectando a los ciudadanos europeos y a las ciudades europeas. ¿Cómo se gestiona el problema? Y por ir avanzando dentro de este rápido barniz que pretendo hacer sobre esta problemática, no solo tenemos un problema a la hora de evaluar, todavía nos queda mucho por conocer, tenemos un problema también porque el problema es creciente, y pese a la evidencia de la que disponemos, lo que sabemos a partir de esa mayor evidencia es que el problema es mayor de lo que se sabía, sino que también tenemos todavía una experiencia escasa en relación con la resolución de este problema. Lo normal, ¿cuál ha sido la forma de actuación habitual por parte de fundamentalmente ayuntamientos en el ámbito de sus competencias para la resolución del ruido en ciudades? Pues han sido soluciones relativamente sencillas, como aquí aparecen algunas de ellas, no es una relación ni mucho menos exhaustiva, pero algunas de las más populares, ¿no?, que han tenido que ver con desvíos de tráfico, con reducciones de velocidad, con prohibiciones a determinados tipos de tráfico en el interior de ciudades, etcétera. Bueno, esto es una estadística a partir de un estudio en veintitantas ciudades, que fueron las que dieron datos más detallados, más precisos de un proyecto europeo. Y bueno, pues revelan que hay algunas de esas medidas que son especialmente frecuentes. ¿Qué sabemos sobre la aplicación de estas medidas individualmente? Pues que su éxito individual es muy escaso. Estos son unos valores medios de atenuación que son esperables con distintos tipos de medidas. Los valores, como se ve, en general son extraordinariamente modestos. Estarían, de hecho, por debajo del umbral perceptible por el oído humano. El oído humano es fundamentalmente sordo para diferencias en presión acústica inferiores a 3 decibelios. No las percibimos, prácticamente no percibimos esa diferencia. Como vemos, la mayor parte de estas medidas, que individualmente explican poco, pues nos lleva a, bueno, pues a un esfuerzo seguramente económico muy importante, en algunos casos a una presión incluso por parte de determinados grupos importante. Ven como de repente pues se les limita el acceso con su camión al interior de la ciudad, o hay comunidades de vecinos que protestan porque se les limita la movilidad en su vehículo particular, además de tener que atenerse a esos posibles efectos. Lo cierto es que además tampoco parece que sean especialmente digamos, aceptables. Esto es un ejemplo de situaciones, además, que tiene que ver con algo que casi siempre olvidamos. Estamos demasiado pendientes cuando hablamos de estas cosas del decibelio. Yo debo decir que de lo que sé es del decibelio, pero lo cierto es que lo verdaderamente importante es el problema de percepción del ruido, percepción del paisaje urbano, del deterioro de ese paisaje urbano. Eso es la verdadera clave del ruido. No está tanto en el valor objetivo de decibelios que se registra en el interior de una vivienda o en su fachada, sino la verdadera clave está en la percepción ciudadana que hay de deterioro de ese paisaje urbano, de ese entorno. El ruido además es un indicador de otras fuentes de deterioro de ese paisaje, como pueda ser la percepción de exposición al riesgo como consecuencia del tráfico rodado, de la contaminación atmosférica producida por ese tráfico, la sensación de desorden, de caos que se produce en la ciudad, ¿no? Y lo cierto es que además dentro de ese esquema de percepción pues encontramos casos como este, que fue un proyecto piloto en Berlín, en el que se ensayaron distintas posibilidades para la atenuación del ruido en distintas vías, en distintas calles,
Y el resultado fue que no fue la medida que mayor atenuación objetivamente, físicamente, registraba la que fue mejor percibida por los ciudadanos berlineses, sino aquella que percibían como una mayor amenaza. En definitiva, el Lorry Ban, que aparece a la derecha de la gráfica, es la prohibición del tráfico de mercancías, de camiones, de reparto, etcétera, por el interior, por ciertas calles que fueron las que se monitorizaron, y resultó ser una medida mucho más eficiente que otras en términos de percepción por parte de los ciudadanos. Un ejemplo en este sentido es esto que vemos aquí. Esto es una calle, uno de esos muchos ensayos que se hacen en distintos lugares del mundo, para tratar de entender cuál es la respuesta humana al problema del ruido. En ocasiones, medidas relativamente modestas en términos de atenuación, si vienen acompañadas de otras medidas más contundentes, más urbanísticas, habitualmente también pasando por una importante inversión económica, pueden tener el efecto de ser percibido por los ciudadanos como una medida de fuerte atenuación del impacto acústico. Medidas relativamente modestas, como pueda ser la reducción del número de vehículos que pueden discurrir por una calle, o el descenso o la reducción de su velocidad, esas ciudades lentas que ya en su momento puso en marcha Alemania en los años 70, pues por sí sola explican muy poco. Objetivamente implican una atenuación verdaderamente escasa. Sin embargo, acompañada de medidas urbanísticas, como las que pueden ver en la imagen de la derecha, sin embargo son percibidas por los ciudadanos con unas atenuaciones muy superiores, equivalentes, como dice ahí, por ejemplo, a una atenuación de 10 decibelios, que es una barbaridad en una carretera convencional. Es decir, las medidas que van estrictamente dirigidas a la rebaja del decibelio, sin más, y además se abordan en solitario, casi siempre estarán condenadas a ser muy escasamente eficaces, ¿no? ¿Qué es lo que toca? Incorporarlo en la planificación. El empeño en seguir poniendo en marcha soluciones aisladas para resolver como buenamente se puede un problema que es creciente no se puede abordar de ninguna otra manera que no sea en el marco de la planificación. Y esto implica que los ayuntamientos fundamentalmente se ponen en marcha elaborando planes de movilidad, de moderación del tráfico, el traffic calming, tan habitual en el contexto anglosajón, desvíos de tráfico, en fin, una serie de planes muy relacionados con lo que comentaba antes, con esa relación hipotética, ¿no?, que se veía en la gráfica anterior, que siguen siendo muy populares en muchísimos ayuntamientos de toda Europa, pero que no son suficientes. El hecho es que una medida aislada elevada a la categoría de plan sigue siendo una medida aislada con pocas posibilidades de éxito. El efecto es este, al final acaba siendo una forma de planificación, esta de vamos a empezar a sacar planes y más planes y más planes. Una forma de entender la planificación en un aspecto tan transversal como es este del ruido, que está condenado a acabar sirviendo para la gestión de crisis. Es decir, cuando empiece a haber un levantamiento popular porque hay determinados barrios que están hartos del ruido que tienen, bueno, pues en ese momento hacemos uso del plan y resolvemos como razonablemente se pueda esa situación. En su lugar, lo que debe haber es una visión transversal. La mayoría de los problemas ambientales son problemas transversales. Y el empeño en encapsularlo en una determinada medida, un conjunto de medidas, por muy loables y muy atractivas e incluso por mucha inversión económica que puedan traer detrás, no son ni mucho menos la solución para un problema que es absolutamente transversal. Es solo sobre la base de la impregnación de los aspectos que tienen que ver con la calidad acústica, con la contaminación acústica en las formas de planificación que ya existen en el ámbito municipal, en el ámbito autonómico, en el ámbito nacional, en el ámbito europeo, cuando esto puede empezar a tener algún sentido. Ahí tenemos algunos ejemplos de planes, ¿no?, en los que necesariamente debería involucrarse.
Esto es lo que poco a poco se está entendiendo en algunas capitales europeas. Aquí todavía debo decir que nos queda un trecho por recorrer, pero en algunos lugares de Europa, todavía no muchos, pero en algunos se empieza a entender cuál es la verdadera naturaleza de este problema. Y hay grandes ejemplos, como pueda ser, no sé, la ciudad de Breda, por ejemplo, o incluso las actuaciones que se están haciendo en algunas ciudades británicas, que son especialmente interesantes. Otras, sin embargo, no han conseguido contener el problema de ninguna manera. El caso de un buen número de ciudades españolas es en ese sentido un ejemplo. No quiere decir que no haya medidas que hayan funcionado, que lo han hecho, pero lo cierto es que seguimos funcionando demasiado a base de medidas aisladas, ¿no? Y algo en lo que están de acuerdo un número importante de ayuntamientos y de técnicos en Europa, que se reunieron hace ya unos años para hablar de estas cuestiones en torno a un proyecto europeo muy interesante, muy atractivo, era que lo que realmente fallaba era también las cuestiones organizativas y estratégicas que había detrás de la planificación de la lucha contra el ruido. Bueno, lo cierto es que no todo estaba en idear las mejores soluciones, encontrar los mejores pavimentos absorbentes, encontrar y promover la renovación del parque de automóviles o de camiones para que emitan menos. Todas esas medidas son de interés y son relevantes y son pertinentes, pero se apreciaba que muchas de las medidas que se estaban aplicando carecían del éxito suficiente porque no existía una organización adecuada detrás. Y bueno, pues algunas de las cosas que aparecen aquí son algunas de esas ideas de ese proyecto europeo de hace unos años, en el que deja muy clara que una parte importante del éxito dependía de la organización, de la existencia de un departamento que fuera capaz de penetrar y de hacer que en otros planes, en otras estrategias que se estuvieran siguiendo en ese mismo ayuntamiento, fuera posible tratar e incorporar el tema del ruido, no de una manera tangencial o menor, sino con una presencia suficiente para que pudiera implicar o pudiera tener consecuencias en la movilidad, en el tráfico de mercancías, en las decisiones sobre renovación del viario, decisiones sobre rehabilitación de viviendas, etcétera, etcétera. Solo en ese contexto es en el que los países que, digamos, nos llevan una cierta ventaja, en esto entendieron que estaba la clave del éxito. Y con esto concluyo. Muchas gracias.